Me guía él con cuanto amor, me guía siempre mi Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes y tengo otro mensaje del Evangelio de Juan que quisiera compartir y ah, les invito a volver a capítulo 6 de Juan. Aquí entramos en la plática que mayormente habla del pan de la vida y el estudio que estamos haciendo ahora de Juan, ah, estamos entrando en un campo un poco distorsionado por las enseñanzas de las iglesias sectarias del mundo, las creencias del calvinismo y de los evangélicos y hablan de la vida eterna de una manera que no refleja la enseñanza de Jesús. Y en este estudio, mayormente quisiera demostrar y también explicar el concepto de la vida eterna, la vida que Jesús trajo desde el cielo a la tierra. Y tenemos que reconocer que en Juan, Jesús usa figuras, usa palabras como luz, como una figura de la verdad, de la enseñanza, de conocimiento que él estaba presentando al mundo. La palabra vida es otra figura. También la palabra fe o la palabra creer, él usa a veces de una forma que abarca más que solo el concepto de creer que algunas cosas son ciertas. La palabra verdad también tiene una aplicación muy específica. Tiene algo en la mente que Jesús expresa por usar estas figuras. Acabo de leer en Juan 11 cuando le trajeron a Jesús la noticia de que Lázaro, pues, su amigo muy íntimo, un hermano, ¿verdad?, entre los judíos, pero Jesús tenía una relación muy íntima con Lázaro, con sus hermanas Marta y María, y le contaron que estaba enfermo y adelante Jesús dice que duerme, que está dormido. Pero, y los discípulos pensaban que Jesús hablaba literalmente de sueño, pero tuvo que explicar, dijo claramente que no hablaba de sueño, pero hablaba de muerte. Entonces, es un ejemplo de la forma de hablar de Jesús usando figuras. Ahora en capítulo 6 comienza una serie de 7 declaraciones, 7 palabras que describen a él mismo. La primera figura dice que yo soy el pan de la vida, aquí en capítulo 6. Y pasa de este capítulo adelante, dice que él es la luz del mundo, dice que él es la puerta de las ovejas, él es el buen pastor, él es la resurrección, dice que es el camino y la verdad y la vida, dice también que él es la vid verdadera. Entonces, en estas y también en el medio de todo eso dice que tenemos que creer que él es el gran yo soy, hablando de su deidad. Entonces, Juan nos presenta esta forma, como hemos dicho, parábolas
se acuerda de que en Mateo, del capítulo 1 al 13, Jesús hablaba más claramente a los judíos y declaraba los cambios de la vida que tendrían que hacer, como en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Hablaba de lo que ellos escuchaban de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. Dice, pero él tenía que cambiar su forma de enseñanza y declarar una nueva vida. Juan antes había predicado arrepentimiento y bautismo para el perdón del pecado. Y entonces Jesús, cuando llegamos al capítulo, pues, de Juan, capítulo 3, ya vemos el resultado de este tiempo de predicar claramente, y había muchos que no querían aceptar, no creían en Jesús, no aceptaban los cambios que Juan y Jesús estaban presentando a los judíos. En capítulo 13 de Mateo comenzó a usar parábolas. Y en la semana pasada mencionamos que los proverbios son paralelos a las parábolas, en el sentido de que eran como figuras, eran manera para atraer dos cosas lado a lado, haciendo una comparación para enseñar una verdad acerca del tema principal. En capítulo 3 de Juan, vemos un ejemplo de esta clase de hablar. Dice que uno no podía entrar en el reino de Dios, no podía ver a Dios si no naciera de nuevo. Y explica con más detalle, uno tenía que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y introduce el concepto de el reino de Dios es paralelo a este concepto de entrar en la vida o de recibir la luz. El que practica la verdad viene a la luz. Dice capítulo 3, el versículo, ¿cómo es? El 21, algo así. Pero en capítulo 4, cuando Jesús habló con la samaritana, la ofreció agua viva. Ahora la palabra viva trae a la atención el concepto de vida. Esta vida dice que podía pedir a Jesús. Jesús podía darle a ella agua viva que podía llegar a ser una fuente de agua desde uno mismo saliendo. Entonces, cuando ella pide este agua, Jesús comienza a hacer lo que siempre hacía antes. Comenzó a corregir los pecados de ella, no solamente de su vida moral, pero también su vida religiosa, su vida de culto, porque tuvo que corregir la religión de los samaritanos, que era un poco torcida la religión de ellos. Entonces, en el estudio pasado hablamos del capítulo 5 de Juan y del concepto de la muerte, porque es otra figura que nos ayuda a entender el efecto del pecado en la vida. El pecado mata. En una figura, claro, uno que es como cuando Dios dijo a Adán que en el día que él comiera la fruta prohibida, moriría. Pero físicamente no murió. Pero en aquel día sí, en el sentido de que el pecado les mató a Adán y a Eva. Y esta forma de hablar también se refleja en Juan 5. Y Jesús dice que vine para levantar a los muertos. El Padre me dio este poder para levantar. Uno que oye
en capítulo 5, uno que oye las palabras de Jesús entonces y cree en él, pues comenzamos a entender más y más. Creer en Jesús significa hacer caso de sus palabras, entender y obedecer lo que él predica y poner en práctica lo que da vida. Porque dice, como ya hemos dicho, capítulo 1 al principio, dijo, en el Padre en el cielo, el Padre en el cielo, dice, en él estaba la vida. ¿Okay? Y la vida también estaba en Jesús. Y Jesús trajo esta vida a la tierra. Dice que esta vida es la luz del mundo. Vivir entonces conforme a este mensaje que Jesús trajo del cielo, que ahora Jesús predicaba, dice que da vida. Y esta vida se llama vida eterna. Y como vamos a ver más y más en capítulo 6, se llama vida eterna porque la naturaleza de este alimento nos sostiene mientras vivimos conforme a estas enseñanzas. Vivimos, no morimos. Jesús nos trae. Hay dos cuestiones que estamos observando. Jesús vino, como dice 1 de Juan 3, del 1 al 10, dice que Jesús vino para quitar el pecado del mundo. ¿Quitar en qué sentido? Pues en dos sentidos. De quitar la culpa del pecado y quitar la práctica del pecado. Porque el pecado mata. La culpa nos mata porque la culpa nos separa de Dios. Entonces, por eso debe haber arrepentimiento con el bautismo para que haya perdón. Pero también el hombre debe de seguir caminando en la luz, como él está en la luz, para que haya vida. ¿Por qué? Porque uno que vuelve al pecado, uno que vuelve a pecar, no anda en la luz, anda en las tinieblas. No vive, pero muere, porque el pecado mata. Mata al inconverso, pero también mata al cristiano. Esta es la cuestión moderna que los evangélicos están negando. Cuando dicen que uno alguna vez salvo, siempre salvo, hasta un punto o hasta otro punto, casi todos creen algo así, porque por eso no hacen caso del nombre de Jesús, en el sentido de hacer caso de la autoridad de Jesús. No son cuidadosos en cuidar las leyes de Dios, porque dicen, no somos salvos por obras, no somos salvos por guardar leyes, somos salvos por la gracia, por la fe sola. Entonces, el concepto de ser salvo en el mundo niega que uno debe de obedecer con cuidado diariamente toda la vida para que haya vida. Ahora, en capítulo 6 comenzamos el capítulo con el milagro. Están al otro lado del mar de Galilea en capítulo 6. Y aquí se llama el de Tiberias. Llevaba el nombre del César. Y dice, una gran multitud le seguía, el versículo 2, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos y por lo tanto, naturalmente, una gran cantidad de gente salía para ver las maravillas de Dios y para recibir sanación de sus enfermedades.
pero querían estar en la presencia de este poder de Dios. Ahora se encuentra aislado de las ciudades y ya está tarde y no hay alimento para las multitudes. Entonces Jesús dice, pues vamos a alimentarles y no tienen más que 5 panes y 2 pececillos en versículo 9, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús les manda sentarse en grupos de 50 y comienza a repartir estos panes y pescados y les alimenta a los 5,000. Y la gente, versículo 14, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, cuando dicen, este es el profeta, están pensando en el Mesías, porque dice el 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Querían hacerle rey. Rey es otro nombre, otra palabra para Mesías o para Cristo. El ungido, Cristo significa el ungido, Mesías significa el ungido en el hebreo y el griego. Y el ungido, como David, sería el rey. Tanto el rey como el sacerdote, sumo sacerdote, eran oficios ungidos. Entonces, claramente, por haber visto esta señal, querían hacerle el Salvador, el Rey, el Mesías. Pero Jesús escapó de ellos, caminó sobre las aguas por la noche y el próximo día lo vemos con la multitud, están buscándole y dice en el versículo 26, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Estos 2 versículos, hermanos, son muy importantes y también nos ayuda a comprender la enseñanza acerca de la vida que Jesús ofrecía, la vida eterna. Dice en el versículo 27, trabajad no por alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces, cuando él hablaba de vida eterna, fue algo que podían ellos lograr o ganar por trabajar. Este concepto, hermanos, es anatema a los evangélicos, porque piensan en la vida eterna como un billete, como un regalo, como un regalo que Dios le tira del cielo. Tenemos que recogerlo con las manos y alguna vez que ya hemos abrazado este fe en Jesús y recibimos este galardón, este don de Dios, entonces ya es todo. Están perdiendo, hermanos, están perdiendo el concepto que se refleja aquí. Dice, ellos estaban impresionados con el gran poder de Jesús
en alimentar a los 5,000. ¿Se acuerdan de que Dios alimentó a Israel en el desierto con el maná? Este pan del cielo. Esto fue igual, pan milagroso. Era pan divino que Dios les puso en las manos. Pero esto fue una señal. ¿Una señal para qué? Para enseñar qué. Porque señal significa señalar algo, señalar algo. ¿Qué señalaba esta señal de darle este pan? Jesús dijo que ellos buscaban lo terrenal, buscaban lo físico, lo que perece. Uno come, como Israel en el desierto, comían todos los días el maná. Y el próximo día tenían hambre otra vez, tenían que comer de nuevo. Este pan no podía sostenerles como el pan que Jesús quería ofrecer. Entonces dice que ellos tenían que trabajar no por el pan que perece, pero trabajar por el pan que permanece para vida eterna. Entonces dice, el Hijo del Hombre os dará. ¿Cómo es? ¿Qué pan iba a dar Jesús? Este capítulo nos presenta el pan que Jesús quería dar. Es como también capítulo 4. Jesús ofreció agua. La mujer pidió agua. ¿Y cómo es que Jesús le dio agua? Comenzó a corregir su vida. Dios nos da vida eterna cuando comienza a corregir, cuando comienza a juzgar, como capítulo 5. Todo juicio fue entregado a la mano de Jesús. Sus palabras, sus leyes condenan nuestros pecados. Y si no entendemos que el Evangelio primeramente condena nuestros pecados, no podemos entender la vida nueva que el Evangelio nos ofrece. Entonces, dice, os dará, el Hijo del Hombre, os dará este pan, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ahora ellos, como la mujer samaritana, dicen, ¿qué debemos hacer? Usted dijo, trabajar, ¿ok? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Esto sorprende, es un asusto para los que piensan que el creer en Jesús es un hecho que hace la mente o el corazón. No piensan en creer en Cristo como una obra, pero esta es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en Juan, en las enseñanzas de Jesús, creer en Jesús significa aceptar y poner en práctica las enseñanzas que Él trajo del cielo, como aquí también repite. Dice que creáis en Él, que Él ha enviado. No dice que creer en Él que el Padre envió. Repite esta forma de hablar. Porque tenían que creer en el mensaje que el Padre envió cuando envió a Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? En capítulo 1, el Verbo. Dios envió al Verbo. Dios envió la palabra de Dios. Envió el mensaje que corrige la vida, que nos da nueva dirección, que nos da nueva vida, porque esta es la vida eterna, que nos lleva, como en el caso de, ¿se acuerda de Enoc? Que Enoc andaba con Dios. ¿Y qué pasó? Pues el día llegó cuando
cuando Dios iba a partir de Enoch, y dice, ¿por qué no me acompañas? Entonces, esta vida de caminar con Dios terminó como en la eternidad, porque así es la naturaleza de andar con Dios. Andar con Dios, obedecer a Dios, es la vida que permanece para siempre. Uno que nunca desvía de esta vida tendrá para siempre esta comunión con Dios. Entonces, es la forma de hablar cuando dice, están pidiendo del pan que Israel en la antigüedad, el versículo 32, están pidiendo el maná, dice Jesús, en verdad, os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es el Padre el que os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es Él que baja del cielo. Él. No el pan físico, no el maná, pero es Él que bajó del cielo y da vida al mundo. Y ya Jesús implica lo que iba a decir después de comer a Él. Entonces, dijeron ellos, ya, Señor, danos siempre este pan. Okay. Están pensando, Jesús está hablando literalmente de como de maná, de algo físico para comer. Están listos para otro banquete y no escuchan a Jesús. Ahora Jesús dice en el 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ok, vamos a ver cómo comienza esta plática. Dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, ¿qué significa? Venir a Jesús. Pues ¿qué está haciendo Jesús? Está enseñando palabra de Dios, enseñando la vida nueva. El que viene a Jesús es el que oye y se acerca y obedece y sigue y acepta este curso de vida, esta manera, esta forma. Entonces dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Dice, el que viene a mí, dice que me ve, me entiende, me cree. Toda esta forma de ver a Jesús significa creer y entender y poner en práctica. Hermanos, quisiera ir a Juan 3. Primero, Mateo 5, 6. ¿Se acuerda? Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Porque ellos serán, ¿cómo es? Saciados. Entonces, aquí dice algo muy parecido. Yo traigo pan y dice con este pan, uno que come este pan no tendrá hambre. ¿Por qué? Saciado.
no tendrá sed, como dijo a la samaritana. No tendrá sed nunca. ¿Por qué? Será saciado. ¿Saciado de qué? Pues en Mateo 5:6, saciado de justicia. ¿Y qué trajo Jesús del cielo? ¿No trajo Jesús justicia, la luz, la santidad, la justicia? Los que vienen a Jesús buscan algo de Jesús. Ahora, primero de Juan 3. Este texto es maravilloso y habla también de este concepto de conocer a Dios, de recibir una justicia que permanece para siempre. Dice, mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Veremos. ¿Eh? Yo sé que leemos esto pensando en la esperanza de la resurrección y estar con Jesús para siempre y verlo cara a cara y en un sentido, claro, esto es cierto, pero el punto de Juan refleja la palabra de Jesús, de conocer a Jesús en el sentido de conocerle cómo es su justicia, cómo es su semejanza. La gloria de Jesús no es una semejanza física, porque no hay ni una palabra que nos dice la estatura, lo físico de Jesús. La semejanza de Jesús, la semblanza de Jesús, es su carácter. ¿Cómo es? Como el Padre en el cielo. Podemos conocerle, podemos verlo por ver su carácter. Y aquí dice, el 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Queremos estar con Dios, queremos y anticipamos el último día, cuando podamos salir de este mundo y estar con Dios para siempre. Pero ¿cómo es Dios? Es puro. Y si esperamos este día, dice cada uno, se purifica así como Él es puro. Leyendo adelante, el 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿A quién habla? A los judíos. Habla a cristianos, hermanos. Habla a nosotros. El que practica el pecado, dice, practica la infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Puede el cristiano pecar? Sí, claro. ¿Cuándo? Cuando desobedece la ley de Dios, de Jesús. Es infracción de la ley. Y el 5, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Aquí tenemos la frase que mencionamos antes. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Y dice, se manifestó. Entonces, en vez de decir Él vino, Él se manifestó. Como dice Juan 1, dice, y vimos su gloria. Gloria del unigénito de Dios. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y la verdad. Entonces se manifestó y dice,
con el propósito de quitar los pecados. No hay pecado en él. Hay gloria, hay verdad, hay gracia. Pero vino no solamente para morir en la cruz. En la cruz tenemos el perdón del pecado, pero también tenemos el poder de la cruz para vencer la práctica del pecado. Quiso quitar la práctica, porque dice, todo el que practica el pecado infringe la ley o desobedece la ley. Y dice entonces el 6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. No hemos visto y no hemos conocido a Dios si no hacemos caso de la ley de Dios. Si pecamos, no conocemos a Dios. No está hablando de caernos en pecado, como dice a 1 Juan 1, 8, 9. Todo cristiano debe de admitir, de confesar que si pecamos y confesamos los pecados de Dios, y Dios nos perdona muy bien. Y el que dice que no peca es mentiroso. Pero este capítulo 3 ahora, esto fue capítulo 1, ahora capítulo 3 dice que hay diferencia entre caernos en pecado y practicar el pecado. De no andar con cuidado, de no cuidarnos del pecado. Y dice entonces, todo el que permanece, el que, es como dice capítulo 1, 7, el que camina con Dios, permanece en Dios, tiene comunión con Dios, mora con Dios, Dios mora con él, es una comunión. Se refleja de varias maneras, muchas figuras expresa esta comunión que tenemos con Dios. Cuando andamos en la luz, cuando andamos en justicia y no andamos en pecado. Pero si toleramos el pecado en la vida, si toleramos la corrupción del culto de Dios, la corrupción de la iglesia, cuando no hacemos caso del mando de Jesús, la autoridad de Jesús, entonces no conocemos a Dios. El 7, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Esto pone la mentira a la enseñanza moderna de que la justicia es algo que imputa, que si creemos en Jesús, Dios imputa la justicia de Jesús a nosotros y no es la nuestra. No podemos ser justos, nunca es posible ser justos, pero tenemos que cubrirnos con la justicia extraña de otra persona, Jesucristo. Hermanos, eso no es bíblico. Él es justo que practica la justicia, nada más. Y no podemos ignorar esta muy importante enseñanza. Yo sé que la hora ya se gasta rápidamente, hermanos. Déjenme ir adelante. Cuando dijo eso, dice en el 41, ellos, los judíos, comienzan a murmurar, ¿verdad? Yo soy el pan que desciende del cielo. Y entonces dice Jesús, en el 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Esto refleja lo que dijo en capítulo 5, 25 a 29, hablando de resurrección espiritual. Cuando Dios nos perdona el pecado, nos da vida y comenzamos a trabajar en la justicia. Y dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Otra vez, viene a mí. Significa oír y poner en práctica, obedecer y seguirle a él como discípulo, como seguidor. Así es el lenguaje
que Jesús usa. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. El único hombre que ha caminado aquí en esta tierra, que ha visto a Dios, es Jesús. ¿Lo conoce? Lo ha visto. Ahora Él nos presenta a nosotros para que podamos conocerle por medio del Hijo. Por medio del Hijo conocemos al Padre. Podemos ver el Verbo en la carne, el Hijo de Dios, hecho carne, caminando aquí en la tierra. Entonces dice, en verdad os digo, 47, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí mismos. Dice, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Dice. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Dijo, el que cree tiene vida eterna. Pero explica, creer significa ¿qué? Significa comer la carne y la sangre y beber la sangre de Jesús. ¿En qué sentido? Ahora, Jesús usa una figura muy fuerte, pero es dramática la figura. Dice que tenemos que dirigirle a Él. ¿Cómo? Él es la palabra de Dios en la carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? Vemos adelante ya, el tiempo ya está muy corto. Dice, adelante dice, las palabras, ¿cómo es? En 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque algunos de vosotros no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces se dice como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron y no andaban más con él. Dice, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuáles palabras nos da vida eterna? Solamente las palabras que nos convencen que Él es el Hijo de Dios. O las palabras que Él ofrecía a todos para corregir la vida, enseñarles cómo vivir y cómo andar en justicia. Hermanos, es obvio en el contexto. Las palabras de vida son todas las palabras que Él enseñaba. Su ejemplo, su vida mostraba esta justicia, esta santidad. Tenían que comer las palabras que Él enseñaba, que les enseñaba cómo andar de la misma manera como Él andaba. Cómo pensar como Dios en el cielo piensa. Otra vez, como dice 2 Pedro 1, 3 y 4. Estas maravillosas, grandísimas promesas que Dios nos da tienen el propósito de hacer a nosotros andar conforme a la imagen de Dios, para que seamos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es esta misma vida eterna, la vida que Él enseñaba. Hermanos, ya
parece que el tiempo ya, ya se acabó. Yo creo que más o menos hemos tocado. ah, 53 repite su punto de comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. Dice para tener vida en vosotros. Entonces, ya, con eso. Ya. Ha sido muy bueno, hermanos, hablar con ustedes. Pueden darse cuenta de que para mí es asunto de mucho ánimo apreciar tan que Dios nos ha dado por medio de las palabras de Jesús y nos enseña lo que nos bendice y también nos ayuda a bendecir a los demás en nuestro mundo. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga.